es la parte de apendicitis aguda, que seguramente ya la doctora y los tutores también ya en algunos casos les han hablado también a ustedes, ¿no? Vamos a hablar de esta patología que, como ya les mencionaba anteriormente, es una de las... no es que es una, sino es la patología realmente más frecuente quirúrgica en niños, ¿no? Porque también hemos visto que es de origen inflamatorio, infeccioso, agudo del apéndice secal, ¿no? La cual requiere indudablemente de un tratamiento quirúrgico para una resolución definitiva, ¿no? Eso sin duda que sí, tiene que ser rápidamente. ¿Por qué? Porque estas apendicitis agudas pueden complicarse y pasar a lo que es una peritonitis, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la apendicitis, desde cuándo se conoce esta apendicitis, esta patología. Esto ya ha estado inclusive reportado, ¿no? Remontándonos a tiempos en la historia, ya han sido inclusive reportados en tratados así egipcios, ¿no? Antiguamente, que lo que le llamaban los papiros, ¿no? En las momias de Asuán, ¿no? Egipcias, donde ya reportaban inclusive 3000 años antes de Cristo estas patologías, ¿no? Y en los papiros indudablemente que eran como tratados, ¿no? 1600 años antes de Cristo, que van a describir inclusive como que describen el primer caso de una apendicitis. Imagínense cuánta historia tiene esta patología. Ya ha tenido, antes de denominarse apendicitis, ha tenido otras denominaciones, ¿no? Por decir una tiflitis, ¿no? Tiflitis, antiguamente le llamaban, ¿no? O también le decían peritiflitis, tiflitis o peritiflitis, ¿no? Porque ellos pensaban de que era un proceso inflamatorio del ciego, porque ustedes saben que este es el ciego y acá sale el apéndice, entonces que era un proceso inflamatorio del ciego, por eso le llamaban una tiflitis o una peritiflitis, ¿no? Entonces, ya Fitz, ¿no? Fitz que era no era netamente un médico en sí, pero sí era un profesor de patología, lo que mencionan, ¿no? De patología de la Universidad de Harvard, ¿no? Él, por ejemplo, puso el término de apendicitis, ¿no? Ya leyendo adecuadamente la patología, la anatomía patológica del apéndice, ¿no? Entonces le dio esa denominación. Y bueno, ya en 1887, ya Morton, ¿no? Morton ya hizo, Thomas Morton, ¿no? Hizo la primera apendicectomía exitosa. Apendicectomía exitosa, ¿no? Entonces, y bueno, pues ustedes ya conocen posteriormente a Mac Burney en 1888, 89, perdón, ya Mac Burney describe el famoso punto de Mac Burney que lleva su nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él ya describe adecuadamente todas las manifestaciones clínicas, netamente clínicas, de una apendicitis aguda, y la cual él mismo dice también que requiere que sea tratado rápidamente, ¿no? Se sugiere, ¿no? Un tratamiento quirúrgico rápido, ¿no? Dentro de sus libros escritos. Bueno, entonces, también antes de olvidarme, recalcar, y ustedes sobre todo que están en el 5º año de medicina y que ya prontamente van a salir a hacer su serum, ¿no? Como ya les dije anteriormente, en mis tiempos se llamaba CECIGA, pero ahora se llama serum.
van a haber muchos de estos casos de cuadros de dolor abdominal, ¿no? Que le llamaban al final síndrome de dolor de fosa ilíaca derecha, ¿no? Para descartar apendicitis. Entonces, ustedes van a llegar a la posta médica o al centro médico donde van a estar la población que ustedes les van a asignar, van a llegar con cuadros de dolor abdominal. Y no hay que descartar, lo primero que hay que pensar es en una apendicitis. No hay que descartar en cualquier dolor abdominal una apendicitis, ¿no? Porque en realidad nadie debe morir de una apendicitis aguda, ¿no? A veces el problema es que no se realiza un buen diagnóstico, ¿no? Un buen diagnóstico rápido, por decir así, sino hay una demora en el diagnóstico. ¿Y quiénes son los médicos que nos refieren todo eso? Son los hospitales, pero los hospitales a veces cuando no pueden tener una atención resolutiva, porque también ese paciente ya llegó complicado de otro lado. Pero quien atiende en la parte primaria a los pacientes van a ser los médicos jóvenes que están saliendo a hacer su serum. Entonces ya ustedes, cuando llega un paciente con dolor abdominal, lo que tienen que hacer es decir, no puedo descartar una apendicitis. Tengo que ver si es que realmente es, porque ningún paciente debe morir, ningún paciente que tenga una apendicitis aguda. Y que esta apendicitis agudita que le llamamos nosotros pueda complicarse. ¿Cuándo se complica? Cuando el apéndice se perfora, o sea, cuando ya está perforado, no puede. ¿Y cuándo se perfora? Cuando pasa varias horas. Porque así como hay, por ejemplo, una atresia esofágica, por decir, hemos empezado las clases iniciales, con clasificaciones diversas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, con fístula, sin fístula, con doble fístula, en fin. Igual también la apendicitis también tiene unas clasificaciones de apendicitis. Y cuando estas pasan de un tiempo de horas nada más, se van poniendo de una agudita a una complicada. Esta agudita que no está perforado se puede complicar y se puede perforar. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y el diagnóstico de una apendicitis es netamente clínico, viendo la historia natural de la enfermedad, del síntoma que es el dolor. Entonces, eso es muy importante. A veces, como les dije anteriormente, llega un paciente a la posta médica y ustedes están atendiendo ahí y le dice, doctor, doctora, mi nene, mi hijita tiene diarreas. Y ustedes rapidito, pero ustedes le van a preguntar, ¿por qué? ¿Qué cosa ha comido? Seguramente le han dado cochino, le han dado, no, no, en fin. Entonces ustedes están con la idea de que es una diarrea. Bueno, señora, que tome sueritos hidratantes, hágale su dieta, que tome bastante líquido y dele el trimetoprim, por decir, ¿no? Y vaya a casa. Pero, porque la mamá les ha dicho que tiene una diarrea y ustedes están pensando que es una diarrea, pero también tiene dolor. Entonces lo que tienen que hacer es observar el dolor, no mandar a casa, sino observar por unas horas el dolor, ¿no? O decirle, señora, si el dolor, si usted va a casa y si el dolor está aumentando, tráigamelo inmediatamente. O usted está en la posta y están con una enfermera que generalmente van a hacer su serum, hidratarle, ponerle su suerito, que vaya viendo y ahí examinando el dolor cómo va. Si este dolor va en incremento, ¿no? Y aparte que el dolor va en incremento, el dolor empieza con las náuseas, empieza con los vómitos y ya pasan las horas y de pronto, ya ustedes tienen que derivarlo rápidamente como descartar una apendicitis. Es mejor enviarles a que se perforen.
Y si no es, bueno, no importa, pero ya le mandaron, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Entonces no pueden ustedes ni siquiera ponerle, bueno, por la diarrea tome este antibiótico, tome un ibuprofeno, tome un panadol, no, nada de esas cosas. Cuando hay dolor abdominal, no pueden dar esos medicamentos. Ningún antiespasmódico, ningún antipirético, nada. ¿Por qué? Porque eso enmascara el cuadro, nos hace confundir el cuadro, porque aparentemente le calma el dolor por unas 6 horas, 8 horas, de acuerdo a su tiempo de efecto, pero de ahí otra vez viene el dolor. Pero mientras tanto ya se ya se va carcomiendo, cada vez más va avanzando la historia natural del apéndice. Entonces, el diagnóstico es netamente clínico. Hay que tener mucho cuidado con la apendicitis. Es mejor dolor abdominal de no decir no es una apendicitis. Hay que observar que podría ser una apéndice, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es una apendicitis? Es una inflamación infecciosa aguda del apéndice, ¿no? El cual requiere de un tratamiento quirúrgico para una resolución definitiva, ¿no? Eso es el cuadro apendicular, es el más frecuente en la cirugía pediátrica, que va generalmente de 6 a 10 años, de 6 a 14 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿y por qué se produce? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? El apéndice, ¿verdad? Es como un divertículo que va saliendo de ahí de la base del ciego, pues se obstruye. Pero ¿qué cosa es lo que obstruye este divertículo, ¿no? Porque si obstruye la luz, ahí empieza la inflamación, la infección, la perforación, en fin. Entonces, puede ser por un fecalito, ¿no? Puede ser por un fecalito, ¿no? Ya saben qué cosa es un fecalito, ¿verdad? Una induración de las deposiciones, unas pequeñas bolitas, por decir así, y generalmente se produce eso, se origina cuando hay personas estreñidas, ¿verdad? Entonces, ese fecalito es una de las causas, tanto con la hiperplasia linfoide, o sea, los ganglios que se inflaman, son los dos más frecuentes, por decir, causas que van a originar una apendicitis, ¿no? Esos ganglios un poco submucosos que están ahí, linfoides, ¿no? Tipos linfoideos, que se hipertrofian, eh, se inflaman y van obstruyendo la luz ahí. O también, por ejemplo, cuerpos extraños que también pueden haber, ¿no? Algo que se introduce en el apéndice. Semillas, aretes, pepitas, en fin, parásitos también, los oxiuros que se meten ahí, los ascaris, ¿no? O también algunos tumores que existen, como en cualquier parte del organismo, también se pueden originar tumores a nivel del apéndice. Entonces, todas las causas pueden originar una obstrucción de la luz apendicular, que origina a la larga una inflamación, una infección, una perforación al final, ¿no? Entonces, hay que ver todo esa historia natural de la enfermedad de la apendicitis, que hay que tratarlo rápidamente y diagnosticarlo, especialmente en forma precoz, ¿no? Aparte de estos factores, ¿no? Que van a causar la obstrucción de la luz apendicular, también hay otros que ustedes van a encontrar probablemente en la literatura, van a encontrar en algunos libros también que pueden decir algunas causas de la apendicitis también pueden ser factores, como le decimos, estos factores ambientales coadyuvantes, ¿no? Que pueden haber. Por ejemplo, pacientes o niños que tienen em, unas dietas de escaso residuo, ¿no? Con escasos residuos. O pacientes que son estreñidos, o sea, estreñimiento, que también puede ser una causa de que se origine una apendicitis, ¿no? Pero, o también, pues, como ya hemos mencionado, parasitosis, ¿no? Que ya hemos visto también acá. Entonces,
Uno de los factores que mencionan y que no está acá son los factores ambientales coadyuvantes, ¿no? O sea, dietas con escasos residuos, que podría originar y también el estreñimiento. Pero no lo ponen netamente en la mayoría de los libros, sino más que nada estas em, eh, orígenes que pueden tener, las causas que pueden dar o conllevar a una obstrucción de la luz apendicular. Bueno, la incidencia, como ya les mencioné, en un cuadro apendicular generalmente ocurre en todos los grupos etarios, pero cuando hablamos nosotros de la población pediátrica, que es la patología quirúrgica de mayor incidencia, se presenta entre la edad de 6 a 10 años de edad o 6 a 14 años, ¿no? Pero más lo ponen de 6 a 10 años de edad, ¿no? Y en esta patología, si hablamos de hombrecitos, mujercitas, es un poquito más de incidencia en varoncitos también, ¿no? Pero o puede, como les menciono, ocurrir en cualquier grupo etario, ¿no? En lactantes, pero con mucho menor porcentaje, y además que es un poco más complicado del diagnóstico en estos pacientitos pequeños. Pero ustedes también saben que se presentan en las personas mayores y las apendicitis y también es frecuente, pero en la edad pediátrica entre 10 a 10 años de edad. Muy bien. Entonces, acá, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué es lo que presenta el paciente? El paciente primero va a empezar con un dolor abdominal, ¿no? Un dolor abdominal que, como ya hemos mencionado, a veces aparece, generalmente aparece en la parte periumbilical, ¿no? Y de ahí ya se va ubicando en el cuadrante abdominal inferior derecho, ¿no? Y ahí en la fosa ilíaca derecha donde se va a habituar, se va a sentar el dolor netamente abdominal, ¿no? Luego, los vómitos, ¿no? Empieza los vómitos, primero náuseas, después vómitos. Al final ya se puede presentar, según el tiempo, se va a presentar alza térmica, que no es tan alta, ¿no? Pero puede llegar a 38, 38.5 inclusive. Pero no fiebres tan altas tampoco, ya que la fiebre aparece cuando ya ha pasado las horas, ya se está complicando, ya está entrando o ya está en una peritonitis, ¿sí? Y bueno, la anorexia que se pone, porque lógicamente si hay dolor abdominal, hay vómitos, nadie va a querer comer, entonces la anorexia está ahí. Pero la triada apendicular es dolor abdominal, vómitos y fiebre. Esa es la triada apendicular, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a encontrar al momento del examen? Porque hemos dicho que la apendicitis es netamente clínico. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a palpar, vamos a evaluar bien al paciente, ¿verdad? Y vamos a encontrar un dolor abdominal en fosa ilíaca, ¿no? Derecha, a la palpación que hemos mencionado, ¿no? Y indudablemente vamos a ubicar el famoso signo o punto de McBurney, ¿no? El punto de McBurney, ¿no? Entonces, el punto de McBurney, lógicamente que está, si vamos a decir dónde es el punto de McBurney, vamos a ubicar primero el ombligo, ¿no? Y la cresta de la espina ilíaca, ¿no? Derecha, y trazar esa línea entre el ombligo y la cresta ilíaca anterior superior derecha, vamos entre los dos tercios internos y el tercio externo, ahí está el punto de McBurney, ¿no? Entonces, ahí está ubicado el apéndice. ¿Y cuál es el signo de McBurney? El signo de McBurney es justamente en ese sitio, en ese punto de McBurney, es la presión, o sea, la dígito-presión, por decir así, dígito-presión en ese punto de McBurney. Entonces, cuando hay una presión, una dígito-presión, es donde el paciente grita, por decirlo, o se queja de dolor, ¿no? Simplemente la dígito-presión. Ahora, tenemos el signo de Rosen, ¿no? El signo de Rosen. Entonces, eso aparece
cuando se palpa el... Perdón un momentito. ¿Aló? Disculpen, jóvenes. Bueno, vamos a... ¿En qué consigne, en qué, qué, qué encontramos en el signo de Rosen? En el signo de Rosen vamos a encontrar cuando hacemos una digitopresión, ¿no? En el cuadrante inferior, más bien izquierdo, ¿no? Y hay dolor en el lado derecho, o sea, por un dolor referido, ¿no? Que es un signo también para diferenciar una apendicitis. Ahora, el signo de Bloomberg, también llamado el signo del rebote, se produce cuando uno descomprime, cuando uno presiona y descomprime el punto de McBurney, ¿no? Entonces, ahí es donde es un dolor muy intenso. ¿Por qué? Porque ya hay una irritación peritoneal, hay un compromiso peritoneal, ¿no? O sea, a la descomprensión brusca hay un dolor muy intenso porque ya cogió la región peritoneal, porque ya hay una peritonitis, ya se ha complicado el paciente. Entonces, cuando ya hay una irritación peritoneal, ya estamos viendo que ya pues el signo del rebote está presente generalmente, ¿no? Pero cuando hay signo de McBurney y signo de Rosen, estamos pensando todavía que hay, que es una agudita que le llamamos nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a llamar que sea una agudita o cuándo vamos a llamar cuando sea una complicada, ¿no? Generalmente hay una clasificación que nosotros estamos hablando y que también les han explicado seguramente en la práctica, ¿no? Nosotros llamamos, ¿cómo clasificamos a la apendicitis? En no complicada y complicada, ¿no? ¿Cuándo es una no complicada? Cuando es una no perforada. Y esta no complicada, no perforada, puede ser congestiva, ¿no? Una apendicitis congestiva, puede ser una apendicitis supurada, puede ser una apendicitis necrosada, ¿no? Entonces, esos estadios son apendicitis no complicadas, no perforadas. Y eso se presenta, por ejemplo, si tiene 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 12 horas, porque ya después de las 18 o 24 horas ya se puede complicar. ¿Qué quiere decir complicada ya? Se puede perforar. Entonces ahí encontramos qué cosa,
ya una peritonitis localizada, una peritonitis generalizada, un plastrón apendicular o un absceso apendicular, ¿sí? Entonces, complicada, no complicada. Complicada, no perforada. Complicada, perforada. La no complicada o la no perforada, congestiva, supurada, necrosada. Pasan las 18 o 24 horas, se va a complicar, se va a perforar. ¿Qué puede originarnos? Una peritonitis localizada, una peritonitis generalizada, un plastrón apendicular o un absceso apendicular. Hay literaturas que dicen, generalmente se complican después de pasadas las 18 horas, otros dicen pasadas las 24 horas. Por eso decimos entre 24, entre 18 y 24 horas, generalmente después de las 24 horas se puede perforar. Pero nada es absoluto en medicina. Podemos encontrar 17 horas y puede estar perforada. O podemos encontrar 24 horas y no está perforada. Pero es un tiempo que podemos decir de la misma historia natural de la apendicitis, que cuando transcurre el tiempo, puede pasar simplemente de ser una apendicitis congestiva y con las horas se puede esto convertir en una peritonitis localizada, generalizada, un plastrón apendicular, un absceso apendicular, ¿verdad? Entonces es el tiempo que tenemos, por eso el diagnóstico tiene que ser clínico cuando llega a las consultas de ustedes con dolor abdominal, ¿no? Un buen diagnóstico clínico, ¿no? Una buena palpación, una buena anamnesis, la triada, y con todo eso vamos viendo que puede ser un cuadro apendicular y referir al paciente, lógicamente, a un establecimiento de referencia local, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hemos dicho que es muy importante la anamnesis, ¿no? Preguntar a la mamá que trae a la criatura tiempo de enfermedad. ¿Hace cuánto tiempo tiene el dolor? ¿Cómo empezó el dolor? O sea, el inicio, ¿cómo empezó? ¿No? Capaz periumbilical, como estamos diciendo nosotros, y después se va a dirigir, ¿no? O se va a irradiar al flanco derecho y fosiliaca derecha. Nos va a decir tal vez eso, ¿no? Otro es la famosa triada secuencial que estamos diciendo, ¿no? La triada apendicular, o sea, es una triada secuencial de el dolor, los vómitos, ¿no? Y la alza térmica o fiebre, ¿no? De mediana intensidad, por decir así, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de una agudita, ¿no? Pero ya la complicada ya viene ya con otras cosas más, ¿no? Pero ahí vamos a ver el tiempo, en fin, todo eso, hace cuánto tiempo, ¿no? 6 horas, 8, 10, 18, 24, hace 2 días, ¿no? Entonces, la complicada, entonces generalmente, como dije, se complica pasada las 24 horas, ¿no? Entonces ya la criatura, cuando viene con la mamá, ya viene doblado, ya viene doblado, ¿no? Con una posición ya, con una marcha antálgica, ¿no? De doblada, de dolor, ¿no? Que este dolor de posición antálgica se va incrementando cuando pasan las horas, cuando ya esta peritonitis, si es una, por ejemplo, localizada, ya se está volviendo más generalizada, o sea, va incrementándose cada vez más, ¿no? Y el dolor abdominal, los vómitos, la fiebre, ya viene a ser un poco más persistente. Y así, también, ¿qué va a comprometer? Va a comprometer el estado general del paciente. Es diferente recibir a una criatura que venga con una apendicitis agudita, que le llamamos nosotros de 8 horas, de 10 horas, que no está complicada, que no está perforada, a recibir a una criatura que está hasta con un compromiso del estado general, porque ya se complicó, ya se perforó, ya viene con una
peritonitis, es diferente, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos viendo desde que el paciente llega a la consulta, ¿no? Y cuando, ustedes saben que la apendicitis tiene diagnósticos diferenciales, también como ya hemos mencionado, como una adenitis mesentérica que lo hemos visto, pero tiene otras también diagnósticos diferenciales. Ante alguna duda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos dudando de nuestro examen clínico, estamos dudando de de que no está clara la situación para nosotros, nos vamos a ayudar con algunos exámenes auxiliares, ¿no? Algunas veces se pide una ecografía cuando estamos, por ejemplo, si palpamos un tumorcito en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que podría ser un plastrón. Estamos dudando y tomamos una ecografía. Generalmente, antes, años atrás, se tomaba a veces una radiografía, pero ahora no se toma casi radiografías. Es más que nada cuando uno duda, toma más una ecografía para también ver si es que puede ser de acuerdo al tiempo, pasadas las 24 horas o los 2 días, que puede ser un plastrón apendicular, ¿no? Que es la única clasificación de apéndice que no se opera en ese momento, el plastrón apendicular. Todo lo demás se opera rápido, un abdomen agudo, ¿no? Entonces también lo vamos a ir viendo. Muy bien. Bueno, y mira, también una apendicitis puede producir un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Como estamos viendo acá, algunos niveles, una radiografía de abdomen, anteroposterior, ¿no? De pie, lógicamente. En ciertos casos dudosos que podemos también tomar, como les digo, pero no es tan frecuente, no es tan común, por decir, ¿no? Ahí vamos a observar fecalitos a veces en un 10%, a veces, o también, o coprolitos que por ahí estén, como son sólidos clasificados, también podemos encontrar algún coprolito que por ahí esté libre, ¿no? Y a veces también los niveles hidroácidos porque puede producir una obstrucción intestinal, que es una obstrucción a nivel de la luz apendicular, ¿no? Solamente en casos dudosos, ¿no? Pero sí pedimos, cuando palpamos un tumorcito en la fosa ilíaca derecha, a nivel del punto del punto de McBurney, cuando el paciente está en mal estado o regular, no tan mal estado, pero tiene hace dolores abdominales, hace 2 días, hace 3 días, y palpamos el tumorcito y el paciente no está tan mal, pero no tiene ganas mucho de comer, podemos suponer que podría ser un plastrón apendicular, que es la única clasificación que no se opera en ese momento. Tenemos que esperar para enfriar el cuadro, que ya lo vamos a explicar ahorita, ¿sí? Entonces, solamente en algunos casos vamos a pedir una ecografía abdominal, ¿no? Como ayuda en casos dudosos. ¿Y en qué casos podemos pedir una ecografía abdominal? Acá les hemos puesto con un poquito de mayúscula en casos de un plastrón apendicular, ¿no? Ese tumorcito que podemos ir palpando. Pero también para diferenciar otras cosas, ¿no? Bueno, litiasis vesicular, quistes ováricos, alguna patología renal, ¿no? Y bueno, hay que ver también algunos abscesos apendiculares, ¿no? Fecalitos no calcificados, en fin. Entonces podemos ayudarnos un poquito, pero es importante especialmente el diagnóstico clínico cuando hablamos de una apendicitis. Hay diagnóstico diferencial, ¿no? Puede ser pregunta de examen. Diagnósticos diferenciales, 4 o 5 patologías de diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda. Ya sabemos que puede ser una adenitis mesentérica, ¿no? Un quiste de ovario a pedículo torcido, un piosantin derecho, ¿verdad? Un divertículo de Meckel, litiasis uretral derecha, perforación intestinal típica, una neumonía basal derecha, ¿no? Y hemos dicho que pueden ser diagnósticos diferenciales.
¿Y cuál es el tratamiento de una apendicitis aguda? Lógicamente es quirúrgico, ¿no? Que puede ser a través de dos técnicas, por decir así, vía laparoscópica y vía convencional, ¿no? Esto puede haber una apendicectomía eh, convencional o a cielo abierto o vía laparoscópica. Antiguamente era casi todo vía convencional a cielo abierto, porque tampoco pues no se hace, si es agudita, tampoco no se va a hacer un corte tan amplio, ¿no? Solamente era de 3,5, 4 centímetros en uno de los plieguecitos abdominales que no se notaba nada para poder suturar. Pero mucho más antes que llegué todavía a conocerlo, ¿no? Hacían todo un corte oblicuo, ¿no? Que le llamaban el de McBurney, que era un oblicuo y que sí quedaba una marca transversal así en el abdomen y sobre todo especialmente en las niñas que a veces querían ponerse su ropita de baño, pues a veces era un poquito feo, ¿no? No se veía bien, por decir, igual también en los varoncitos, ¿verdad? Entonces, pero ya desde el año aproximadamente el año 97, ¿no? 97, ya se empezó eh, ya no hacer unos cortes oblicuos para entrar a una apendicectomía a cielo abierto, sino ya una transversal de Rocky Davis, ¿no? Una finita a nivel del pliegue donde no quedaba ni siquiera casi cicatriz, ¿no? Pero bueno, hay de dos técnicas. Una convencional y una laparoscópica. Lo ideal sería que ambos sean aguditas, o sea, por eso llamamos apendicectomía laparoscópica temprana, apendicectomía convencional temprana, o sea, dentro de menos de las 24 horas, por decir así, para que sea una agudita, una no complicada, ¿no? Sería lo ideal, donde pues es la mortalidad es mínima, ¿no? Pero cuando ya encontramos perforaciones, cuando ya está complicado, cuando puede haber alguna sepsis, puede haber alguna complicación, ¿no? Ya es una perforación, puede haber una peritonitis, un absceso intraabdominal, inclusive que le puede causar la muerte, ¿no? Como ha pasado en algunos casos. Eso era un poco más antes, ahora ya se encuentra ya menos casos de esos, ¿no? Porque justamente lo que se pide es que el médico que está en los centros de salud, en las postas de salud, puedan hacer su diagnóstico clínico bastante bueno y rápido de una apendicitis y que nadie tenga que morir, ningún niño ni ninguna persona mayor de un cuadro apendicular, ¿no? Bueno, el tratamiento de la apendicitis, lógicamente, es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Es una apendicitis, mire, es una apendicitis supurada, como ustedes están viendo, ¿ve? Una rechonchita. Y bueno, la base está más acá, más abajo, ¿verdad? Pero esta es, por ejemplo, no perforada, que es una apendicitis supurada. O sea, ya hemos visto que es después de una congestiva viene una supurada, ¿no? Eso ya pasó unas cuantas horas para que esté así supurada. Y el tamaño, el grosor de un apéndice es muy indistintamente, por ejemplo, si yo soy gorda, no es que mi apéndice sea gordo, ¿no? Ni tampoco que soy alta, mi apéndice sea largo. No, es muy indistintamente. Puedo ser bajita y gordita y mi apéndice sea largo y flaco, ¿no? O viceversa, no, es indistintamente, ¿sí? Entonces, es por eso que en la sala de operaciones, al momento de ingresar a la sala de operaciones, nos ponen unas 2, 3 pincitas de Beico de diferentes diámetros, ¿no? Por si acaso, como sea el apéndice, ¿sí? Entonces, quería, ¿dónde podemos ver eso? A ver, bueno, en la parte operatoria, que ustedes ya han tenido en la parte de la práctica, ¿no? Cuando no es complicado, cuando es una agudita, o sea, no complicado, por decir menos de las 24 horas, ¿no?
cuando no está perforado. Como les digo, si es que es convencional, una cirugía a cielo abierto, a nivel de uno de los plieguecitos, ¿no? De la parte de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Se realiza una incisión que llamamos así de Rocky Davis, ¿no? Que es una transversal, ¿no? Una incisión transversal en la fosa ilíaca derecha, ¿no? En uno de los pliegues, llamado incisión de Rocky Davis, ¿no? Divulsión plano por plano, ¿no? Plano por plano, hasta llegar a la cavidad peritoneal. Uno llega a la cavidad peritoneal y identificamos el apéndice, ¿no? Al momento de identificar el apéndice, lógicamente vamos a traccionar un poquito con la médico para poder llegar a la base apendicular. Y en la base apendicular, que viene a ser, por decir, esta de acá, ¿no? Hemos traccionado todo de la base apendicular, hacemos una ligadura del meso y la base apendicular, ¿no? Con suturas que ya ustedes lo van a ver, reabsorbibles de larga duración. Por ejemplo, una poliglactina, que viene a ser lo que llamamos el Vitril o el Suturex, ¿no? Que viene a ser de poliglactina. Entonces, con eso se hace una ligadura de la base apendicular y se va liberando el meso, ¿no? Porque se supone que el meso, por acá, si traccionamos más el apéndice, vamos a encontrar el meso apendicular, que también hay que liberarlo, ¿no? Y luego de liberar, lógicamente, que queda un esbozo de la base apendicular donde se le va a realizar un tratamiento, ¿no? Un tratamiento de la mucosa del muñón con un poquito de yodo povidona, ¿no? Y nuevamente se introduce el apéndice a su lugar, la fosa ilíaca derecha, después de hacer una revisión de la hemostasia y se cierra por planos, ¿no? Se cierra por planos, cierre por planos. O sea, la cirugía de una apendicectomía no es tan complicada, pero lo importante es de que sea un apéndice no perforada, no complicada. Pero si estuviese complicada, muy aparte de hacer la incisión de Rocky Davis, muy aparte de identificar el apéndice, de la ligadura del meso y la base apendicular, de la apendicectomía, perdón, o sea, muñón libre, del tratamiento apendicular, de la mucosa del muñón, también, como ya, si está perforada y ya hay una peritonitis, lo que hay que hacer acá, muy aparte de todos esos pasos, lo importante es hacer un buen lavado profuso, ¿no? Un buen lavado profuso con cloruro de sodio 9 por mil tibiecito, ¿no? Para evitar posteriores complicaciones y no tengamos los famosos abscesos residuales, ¿no? Que a veces se deja si uno no hace un buen lavado. Y así evitar las formaciones de las bridas de adherencias que van a originar una obstrucción posteriores, ¿no? Entonces, porque generalmente cuando llegan por una obstrucción intestinal, por bridas de adherencias, es porque ha sido operado de una peritonitis. ¿Pero por qué? No van a decir, ah, ya, entonces la doctora me está diciendo que van a entrar porque no se realiza un buen lavado. Es uno de los factores. Eso no quiere decir que sea del cirujano simplemente porque no ha hecho uno. Es uno de los factores. Por eso es muy importante hacer un lavado profuso. También depende de la idiosincrasia de cada paciente, cómo se encuentre, cómo responda el paciente, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, pero sí es indispensable hacer un buen lavado profuso en caso de una peritonitis. Acá estamos viendo el apéndice, ¿no? Con su tercio proximal, tercio medial, tercio distal. ¿Sí? No importa que en una apendicitis esté perforado la parte distal o la parte medial,
pero nosotros los cirujanos no queremos que se perfore en la parte proximal, porque ahí es donde se hace la ligadura del muñón apendicular, y eso debe estar sano. Pero también, claro, por supuesto, han llegado perforaciones a ese nivel, pero la cirugía a veces nos complica y es un poquito diferente a un muñón libre que se realiza, ¿sí? Es ya diferente la técnica también, ¿no? Puede ser invaginante. Por ejemplo, acá hay una apendicitis, ya que ustedes están viendo que está necrosada, que está ya perforada, ya no está íntegra, está perforada. Y muy probablemente los coprolitos estén por ahí nadando, ¿no? Por ahí. Entonces, eso ya es una apendicitis complicada, ¿no? Ya perforada. Acá estamos viendo, ¿no? El tercio proximal, ¿no? Hasta acá, tercio medial y tercio distal. No importa que todo esto esté feo, así como estamos viéndolo, pero no esto. Acá vemos que está sanito, ¿se dan cuenta? Entonces, acá se hace la ligadura y acá queda el muñón del apéndice para poder introducirlo nuevamente a la cavidad. Entonces, pero si hubiera acá una perforación, esta perforación que estuviese acá, ya la cirugía cambia. Ya tendría que ser una apendicectomía invaginante, ¿no? Pero si es que es acá, en el tercio medial, tercio distal, así no importa con esta perforación toda fea, no importa, pero que ese tejido esté bien, o sea, el tercio proximal, ¿no? Donde está cerca de la base pendicular. Para nosotros eso es lo más importante. Bueno, acá no, eso se ve muy bien. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la ecografía, ¿por qué les pongo acá la ecografía? Porque en realidad es importante cuando nosotros estamos suponiendo o estamos pensando, estamos eh, presumiendo que puede ser un plastrón apendicular, ¿no? Ese tumorcito que hemos palpado, si es que palpamos, en la fosa ilíaca derecha y hay un tumorcito, ¿no? Y como les digo, podría ser un plastrón apendicular. En esos casos pedimos esta ecografía, ¿no? En una ecografía, porque ya estamos pensando que ya ha pasado ya 2 días, estoy con un poco de dolor, pero está comiendo, pero tiene náuseas, pero ahí está, ¿no? En fin, no está pero mal, no está como si fuera alguna peritonitis generalizada, ¿no? Entonces, y si palpamos el tumorcito, decimos puede ser un plastrón apendicular. Entonces, estamos pensando que es una apendicitis aguda complicada. Podemos encontrar una masa en la fosa ilíaca derecha. Podemos estar pensando que puede ser un plastrón apendicular. Entonces, tomamos una ecografía, ¿no? Tomamos una ecografía y acá, por ejemplo, estamos viendo el apéndice, ¿no? Entonces el apéndice, el apéndice, el apéndice, el apéndice, el apéndice, pero alrededor del apéndice estamos viendo un área heterogénea, por decir acá, hiperecoica, ¿no? Que sugestivo, por decir, de plastrón apendicular, porque está acá bordeando el apéndice, ¿no? Es como que el epiplon está encapsulando el apéndice, ¿no? La grasa está ahí encapsulando el plastrón y formando un plastrón apendicular. Ahora, cuando encontramos esto, ya diagnosticamos que es un plastrón apendicular. Entonces, confirmamos nuestro diagnóstico. Pero si este pacientito no presenta signos peritoneales, ¿no? Porque puede ser un plastrón apendicular, no presenta signos peritoneales, y el tiempo de enfermedad pues ha sido, como les digo, más de 2 días, 3 días, en fin, y se puede manejar, pero primero de tratamiento médico, netamente. Se difiere la cirugía. ¿Para qué? Para enfriar el cuadro. Así le llamamos, ¿no? Enfriamiento del cuadro, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, pero tiene que estar siempre en una situación expectante para operar, ¿no? Entonces, se hospitaliza al paciente, se le pone su vía, se le indica antibióticos por vía endovenosa por unos 10 días, ¿verdad? Y luego
cuando ya ha desinflamado, ha enfriado el cuadro, ¿qué quiere decir enfriar? Es decir, que acá está caliente, entonces vamos a enfriar. Cuando decimos enfriamiento es porque está friable, o sea, es como que el tejido en ese momento no se puede operar. ¿Por qué? Porque está como un tejido muy, así como el queso, uno pone el microondas, ¿no? Y uno saca calientito, se estira el queso, ¿verdad? No se puede. Imagínense ustedes que pasen ahí una aguja, todo se desgarra, el tejido. Pero si este queso lo dejan enfriar, se pone tieso, ¿no? Se pone ya en su lugar, se pone tieso, está más fuerte. Entonces es así. Es como que el tejido está muy friable y entonces no se puede suturar. Entonces hay que dejar este tiempo para que nuevamente se consolide y poder hacer la cirugía. Por eso en estos casos, si los pacientes no tienen signos peritoneales así fuertes, y hay que tenerlos primero hospitalizados unos 10 días con antibióticos por vía venosa y salen una eh, situación de cirugía expectante, ¿no? Entonces, después de haber completado esos 10 días de estar hospitalizado, se le puede dar de alta, ¿no? Hasta completar por vía oral hasta por 3 semanas en el antibiótico, ¿no? Difiriendo de esta forma la cirugía de la apendicectomía. ¿Y de acá qué tiempo? Me dirán ustedes, doctor, ¿y cuándo se va a operar entonces? Se puede operar después de o dentro de las 6 semanas a 3 meses, ¿no? Mientras tanto, vamos citándolo por la consulta para ver cómo va esta criatura, ¿no? Entonces, es la única, es la única clasificación de las apendicitis complicadas que se difiere la cirugía, ¿no? Eso también hay que tener mucho en cuenta. Bueno. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Se entendió un poquito la apendicitis? Hay que tener mucho cuidado para el diagnóstico, es netamente casi clínico. ¿Se entendió, jóvenes, la apendicitis? Sí, doctora. Sí, doctora, parece que no hay preguntas. Ya, muy bien. Bueno, entonces ya vamos a... mañana, por favor, tenemos la revista de revistas, ¿no? Y justamente Luis me preguntaba si el examen va a ser la próxima semana teórico o presencial o virtual. Es verdad que el día 13 tienen es verdad que tienen todavía práctica, ¿no? Entonces va a ser difícil para ustedes tener la práctica y de ahí va a ir corriendo a tomar el examen presencial. Mm, No van a correr todos a tenerlo presencial. Yo creo que por esta vez lo vamos a hacer todavía virtual y sí, buena observación para las próximas rotaciones, ¿no? De dejar ese día libre solamente para el examen presencial. Bueno, no habría otra forma, a no ser que normal se haga y más